Y bueno, Pero, sí, pero sí dime, llegamos a dime. tope con la inflación, ¿no? Dice el presidente que sí, ahorita te voy a decir yo si realmente es tope o no. Yo siento que como todo en la vida, estamos echando campanas al vuelo Antes de. antes de tiempo. Voy a hacer la plática hoy, si te parece. Voy a hablar de este tope, voy a hacer el amargado primero y luego le voy a venir como a sobar un poco el lomo para que no se sienta tan mal. O sea, para que piense que puede ser uno de los afortunados que en esta ruleta llamada vida económica le vaya, le vaya bien. Primero, bueno, estamos realmente en un tope inflacionario. Aparentemente ya lo tocamos, pues. ¿A qué se refiere esto del tope que dice el presidente que está celebrando? Eh, Que ya no subió, que ¿no? no, que no subió, que ahora la tasa anual en la primera quincena de octubre es de 8,55%. Mm. Va a decir usted, ¿y eso qué? Bueno, estamos en 8,55% y venimos de septiembre del 8,75 y de un 8,64 del mes pasado. Entonces, pues si tú ves 8,75, 8,64, 8,55, dices, va para abajo. Ah, Pero, sí. Bueno, yo también no soy de la idea de que ya va para abajo, pero por lo menos ya no subió. así es. Pero hay que ser claros, como siempre les hablamos aquí, ese es el dato del Índice Nacional de Precios al Consumidor, el general. Ujú. El general. Pero los economistas tenemos siempre un truco bajo la manga. Y la inflación real en La realidad no es adyacente, ¿no? ese, es la subyacente, exacto. Ajá, exacto, subyacente, pero Esa es sí. la buena. Entonces, cuando nos quedamos en esta de arriba, pues estamos muy contentos, decimos, ya bajó la inflación. Y usted en casa me va a decir, o en su carro me va a decir, no, no bajó la inflación, no es cierto, yo acabo de ir al mercado y me llevé 1,600 pesos en tres, cuatro productos, entonces no me diga que bajó la inflación, por favor. Y Sí, tiene sí, toda no, la razón. yo, esa persona que dices que estás citando soy yo el fin de semana, ¿eh? Así, soy Exacto, yo el fin de exacto, semana. tal cual. Cualquier parecido con la realidad, así es. Todo el mundo lo padece. Ahora le voy a platicar cuál es el dato real. ¿Qué es esto de la inflación subyacente? Ya hemos platicado que es el índice nacional del precio consumidor, que lo hace INEGI, que lo calculamos, que mucha gente va y cotiza precios durante todo el mes, de la canasta básica, 2,000 y pico precios, y ya de ahí sacamos la media y decimos, ok, subieron los precios o bajaron. Inflación subyacente o los indicadores de la inflación subyacente, que ahí está el truco, que ahí está el Sí, truco que no dicen. sí, exacto. El truco para ver cómo está la inflación realmente es la subyacente. ¿Qué es la subyacente? Es la misma inflación. Le vamos a quitar los precios más volátiles. O sea, a esa suma le vamos a quitar los precios más volátiles. ¿Qué es lo más volátil? Que pueden cambiar por cuestiones que no tienen directamente que ver con la subida de precios. ¿Cómo qué? Los combustibles. Por ejemplo, si los combustibles, los de la OPEP se ponen de acuerdo y dicen, no vamos a producir, o si con una cuestión política, eso impacta el precio, lo sube, lo baja, lo sube, lo baja. Ujú, Entonces, eso ujú. realmente no es porque el mercado lo esté mandando así, sino porque hay un factor externo que lo hace volátil. O el caso del jitomate, por ejemplo, es un caso que podemos señalar aquí en México, que de repente el jitomate fue el precio que más bajó el mes pasado y ahorita fue el que más subió. Te habla de un producto que es volátil, o sea, que obedece a cuestiones de que a lo mejor alguien lo está guardando, lo reserva, eso hace que el precio sea muy variable y no nos refleja la realidad. Entonces, todos esos precios que son los combustibles y los productos, sobre todo del sector primario que no tienen transformación, son volátiles, eso los vamos a descontar. Y en teoría, el dato que nos queda, que es el subyacente, debería ser un reflejo real de los precios. Ese nos indica si los precios realmente están subiendo o bajando. Oye, ¿los Si yo le commodities no entran aquí? Sí, 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 en esa parte. Entonces, Ujú, elimino la parte volátil del commodity, o sea, de los commodities, la parte volátil, nada más, el componente volátil, que es sobre ujú, todo ujú. los que no tienen valor agregado, pues, que son del producto del agro, que pueden prestarse mucho a eso. Sí, que como por ejemplo, un producto que tiene cierta transformación, pues ese es, por ejemplo, en el pan en una panadería, Ese, por que ejemplo, ese sí entra, pero por ejemplo, el jitomate que te decía, el jitomate mm, es muy volátil, porque digamos, no tiene transformación. Ese tipo de productos los descontamos. sí, ¿Por qué? sí, 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 Porque sí. nos hacen ruido. En teoría, los que quedan entonces son los que, digamos, no ceden ante los caprichos del Del mercado que, mercado. que hacen que se muevan y se suman, se muevan, se muevan. El dato se supone es más concreto. Y ahí le tengo yo muy malas noticias.
Porque ya quitando todo ese componente volátil, debería de quedar un dato de inflación hacia abajo, porque todo indica que va hacia abajo. Ajá, debería, ya llegamos al tope, ya no puede subir. Exacto, pero el dato de la primera quincena de octubre fue de 8.39%, mientras que la quincena anterior fue de 8.28, lo que Sí, va para indica arriba. que vamos para arriba. Entonces, pues lamento decirle que la inflación no va para abajo, vamos para arriba. ¿Y eso qué indica? Uf, Por un lado indica que los precios siguen subiendo y por otro lado nos indica que los bancos los bancos centrales, ahora la Reserva Federal Americana lo va a hacer, va a subir su tasa de interés 0.75 y Banco de México, que todos los bancos centrales hacen lo que la Reserva Federal Americana hace, también va a subir su tasa de interés y en México vamos a llegar más o menos a una tasa del 10% de tasa de interés en este cierre de año, calculándose también que al cierre de año puede ser que la inflación llegue a 8.54. uf. Buenas noticias no son. Oye, ¿y este tope tú le atribuyes al plan antiinflacionario? Porque leía como que medio ha funcionado, pero no del todo, el Eh, 2.0. no, lo que pasó ahí es lo que te había comentado yo que está paliando, Ujú, pero paliar no es resolver, ¿de acuerdo? O sea, ujú, paliar no, es, no, o no. sea, si tú se fijas en la disminución en la índice general, es marginal. ¿Marginal qué quiere decir? Muy poquito, o sea, que es por Ujú, unidad, así ujú, muy, ujú. muy poquito. Sí, No es nada, décimas, ¿no? en décimas, pero cuando ves la subyacente, ahí sí el crecimiento es bastante considerable. Entonces, no está haciendo lo que realmente tiene que hacer porque vuelvo a explicarle, vuelvo a decirle lo que me he estado cansado de decirle. El problema de la inflación en México no es la demanda y no es interno, es un shock de oferta del exterior, producto de la pandemia, de los confinamientos, de la crisis de la cadena de suministro y por supuesto de la guerra con Ucrania y Rusia, entre Ucrania y Rusia. Así que no, le anuncio de una vez, no, el cierre de año va a ser peor de lo que pensábamos, Sí, sí, va a estar feo de una vez. sí, 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 Pero sí, para que sí. no se sienta tan mal, el día de hoy, que daba una breve charla hace rato, pensaba, voy a decirle a la gente en la radio esto para que no piensen luego que yo diga, no, los martes son martes de depresión, ya no voy a ir a Sí, Iztaías porque me voy a ya. cortar las venas. O sea, en la mañana salimos motivados con Patty Dracing en qué dicen ellas, pero por la tarde nos deprimimos, ¿no? Exacto, entonces para que no piense eso, le voy a subir su ánimo. Voy a A hablar ver, de gente que ha estado igual que usted, igual que yo, sufriendo una crisis y que ha encontrado la clave para, mira, eso me gusta. poder resolver. La palabra crisis viene del vocablo griego que quiere decir decisión. O sea, una crisis es una decisión. Normalmente la crisis tiene una connotación negativa para nosotros. Viene crisis y nos jalamos los pelos y nos Sí, ponemos sí, sí, histéricos sí. porque dice, no, véalo de esta forma. Es el momento para que usted aproveche la oportunidad. Ha habido casos de empresarios, no puedo dar nombres de empresas por obvias razones, porque no pienso pagar una multa por eso, pero voy a dar como pistas. Por ejemplo, usted no sabía este dato que les voy a dar y hoy lo comentaba en la mañana. La crisis de 1973 es muy parecido a lo que hay ahorita con la cadena de suministro. Era una crisis Ujú. petrolera. Mira, Los precios de los combustibles estaban hasta tope. Una de las empresas que se encargan de paquetería más grandes del mundo, que su logo, que empieza con letra F y tiene un logo de una flecha, que es muy, muy, muy famosa, hasta en películas ha termina con salido. una X, ¿no? X, exacto. Esa gran empresa surge en 1973, Gabriel, justo en el momento en el que a nadie se le hubiera ocurrido montar una empresa de paquetería cuando Ah, cuesta mira, tan caro enviar. Pero ¿qué es lo que pasó? Pues ellos están viendo una oportunidad en un mercado que está colapsado y dicen, nadie se va a aventar a hacer esto, lo voy a hacer yo, porque la crisis no es eterna y las crisis no duran toda la vida. Es claro, sí, solamente algún una día se parte tiene del que acabar. proceso. Exacto. Entonces, el mercado va a ser del que esté ahí. Yo quiero ser el que está ahí. Esa empresa surge ahí. Por ejemplo, Ándale. otra gran empresa, y esa tiene que ver con lo que tú haces, surgió en los 80 cuando viene el cambio entre eh, que viene esa crisis de los 70 energética y nos acercamos a las grandes crisis en los países latinoamericanos como México, la crisis de la deuda, ¿te acuerdas? Todo el mundo se endeudó, todo el mundo tenía la tasa de interés, igualito que ahorita, inflación y tasa de interés, esta inflación a tope. Esto que estamos viviendo ya se ha vivido. No tan intenso como ahorita, pero ya lo hemos vivido. Ujú, ujú. Eh, una empresa dijo, la gente necesita tener información a la mano para tomar decisiones.
y yo voy a darles eso que me está pidiendo. Es una empresa de medios muy famosa que tiene sede en Atlanta, que son CNN. 3 letras. Sí, yo iba a decir yo, pero bueno, ya lo dijiste tú. Esa gran empresa con Turner Órale. surge precisamente porque ve la posibilidad en un momento en que la gente está desesperada. Dice, a la gente le desespera no saber cómo tomar decisiones y las decisiones se toman con información. Yo les Órale. voy a dar la información. Órale, qué Entonces, chido. lo que estamos hablando es eso, buscar el nicho de mercado donde aparentemente no hay nada. Por ejemplo, ahorita el consumo, Gabriel, se ha disparado en Estados Unidos de productos vegetarianos. La gente no está consumiendo carne porque sale muy caro y ahorita la gente de Mira, Estados Unidos se está volviendo vegetariana. ¿Por qué? No porque quiera cuidar su salud, porque no le alcanza no para hay, comprar no carne, hay. exacto. Entonces, Fíjate, aquí también hay fíjate, un fenómeno interesante en La Paz, la gente está consumiendo más camarón que carne, porque ya fíjate. el precio se iguala. Entonces, piénsenle, es cuestión de pensar, está un nicho de oportunidad Ahí está. y Fíjate, ¿dónde está la base? Dime, dime. Fíjate, ya en una empresa que también global que en esta crisis de la pandemia, por ejemplo, la empresa Zoom, que coordina los esfuerzos de Zoom, imagínate el punch que tuvo esa empresa en su momento con la necesidad de poderse comunicar. Y ahorita que Sí, comentas los cambios de estilo, de consumo, pero vaya, obligados, no porque, como bien dices, no porque queramos comer camarón, sino porque ya no alcanza. si no Interesante. alcanza para lo otro. Entonces tienes que pensar tú qué puedo dar. Y aquí viene la pregunta clave que hay que resolver. Y se los digo porque también hoy lo compartí en la mañana con jóvenes y ávidas mentes del futuro. Y le decíamos lo siguiente, decía yo esto. ¿Cuál es la clave? Tiene que pensar uno, ¿cómo puedo yo hacer para cambiar el concepto de negocio que existe ahorita y poner uno nuevo en la mesa y que la gente consuma? Y dos, ¿qué tipo de idea puedo tener que me permita brindarle al consumidor ahorita un satisfactor para salir de su momento de crisis y que pueda mantener en el futuro? Tiene que pensar no solo en el consumo de hoy de su consumidor, sino de su cliente, sino también en el futuro. Si usted resuelve esas dos, está del otro lado. Y Está del... a ver cuántos podrán hacer eso para, Exacto. para aprovecharse de la crisis que en este momento estamos viendo y obviamente para el futuro. A ver qué vamos a ver. Yo sería de la idea de estos nuevos negocios, estas nuevas empresas, estas nuevas maneras de hacer, resolver problemas, pues ya los deberíamos de estar viendo a ver si aguantan y esta crisis, como bien dices, pues se tiene que acabar algún día, ¿no? Sí, el mercado es de los ávidos, de los aventados, y creo yo que si confiamos en nuestras nuevas generaciones y en usted que está en casa, porque nunca es tarde, tengo 80 años, por favor, un señor que cocinaba ahí pollo frito hizo mucho dinero, así lo hizo. Aviéntese, no Bien. importa la edad.